Yo tenía 4 años cuando la familia Beltrán se mudó a la casa de al lado. No lo recuerdo con la claridad con la que uno recuerda un cumpleaños o una Navidad, sino como se recuerdan las cosas importantes de la infancia, fragmentos sueltos, sensaciones, colores demasiado vivos. Voces que suenan más grandes de lo que deberían. Aún así, hay detalles que nunca se borraron, como si el tiempo hubiera decidido respetarlos por alguna razón que entonces no comprendía. La casa llevaba meses vacía. Era una construcción vieja, de esas que parecían haber sido diseñadas sin cariño, pintura beige, techo bajo, un jardín frontal demasiado pequeño para ser jardín y demasiado grande para llamarlo patio. Nadie duraba mucho ahí. Mis padres decían que era por la renta, pero incluso a esa edad yo sentía que había algo más. Algo incómodo. Como si la casa no quisiera quedarse con nadie demasiado tiempo. El día que llegaron los Beltrán, yo estaba sentado en la banqueta dibujando con un gis rojo que ya casi no pintaba. Recuerdo haber levantado la vista cuando escuché el motor apagarse y ver un auto oscuro estacionarse justo frente a esa casa. Era un coche demasiado nuevo para el vecindario, demasiado limpio, como si no perteneciera ahí. Primero bajó la madre. Se llamaba Elena Beltrán, aunque eso lo supe después. En ese momento solo pensé que era la mujer más bonita que había visto en mi vida. Alta, delgada, con el cabello rubio casi dorado que le caía en ondas suaves sobre los hombros. Sonreía como si el mundo fuera un lugar amable y ella lo supiera mejor que nadie. Tenía esa clase de sonrisa que hacía que los adultos se relajaran de inmediato. Hola, dijo, saludando a nadie en particular, como si supiera que alguien la estaba observando. Yo me quedé quieto. Después bajó el padre, Héctor. Era lo opuesto a ella en casi todo. Moreno, corpulento, con una espalda ancha que parecía cargar siempre con un peso invisible. No sonreía. No parecía enojado tampoco. Simplemente, estaba. Siempre un paso detrás de Elena, como si necesitara asegurarse de no perderla de vista. Luego salieron los niños. El niño más pequeño se llamaba Lucas. Tenía 5 años, aunque en ese momento no lo sabía. Era flaco, desgarbado, con la piel demasiado pálida y una tos seca que no dejaba de aparecer cada pocos minutos. Caminaba como si no estuviera del todo seguro de que el suelo fuera sólido. La niña mayor era Irene. Ella tenía 8 años. Y fue ella quien me atrapó. No era bonita de la forma en que lo era su madre. Era más bien frágil. Demasiado delgada, con brazos largos y huesudos, y un rostro serio que parecía no encajar en una niña de su edad. Tenía el mismo cabello rubio que Elena y los mismos ojos azules, salvo por un detalle. En su ojo izquierdo, justo debajo de la pupila, había una pequeña mancha dorada. No amarilla. No café. Dorada, como metal pulido atrapado bajo la piel. No me asustó. Me fascinó. Mientras sus padres hablaban entre ellos y el niño tosía detrás del coche, Irene me miró. No sonrió. No saludó. Simplemente me observó, como si estuviera evaluándome, como si yo fuera algo que no esperaba encontrar ahí. Recuerdo haber sentido una extraña presión en el pecho, una mezcla de curiosidad y algo más, algo parecido a la tristeza, aunque entonces no tenía la palabra para eso. Mis padres salieron poco después a saludar. Mi mamá quedó encantada con Elena en cuestión de minutos. Mi papá estrechó la mano de Héctor y comentó algo sobre el calor, el vecindario, el tráfico. Todo parecía normal. Demasiado normal. Nuestros hijos tienen casi la misma edad, dijo Elena con entusiasmo. Seguro se llevarán muy bien. Irene no dijo nada. Lucas tosió. Con el paso de las semanas, los Beltrán se integraron rápido. Elena hablaba con todos. Invitaba café, sonreía, recordaba nombres. Héctor cortaba el césped en silencio, arreglaba cosas, asentía cuando alguien le hablaba. Lucas casi siempre estaba enfermo. Irene. Irene pasaba la mayor parte del tiempo leyendo. No jugando. No corriendo. Leyendo.
A veces la veía sentada en el escalón de su casa con un libro demasiado grande para sus manos, pasando las páginas con una lentitud casi reverente. No levantaba la vista cuando otros niños gritaban cerca. No parecía interesarle nada de lo que ocurría alrededor. Una vez me acerqué con una pelota. ¿Quieres jugar?, le pregunté. Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos azules se posaron en mí, y por un segundo creí ver algo que no pertenecía a una niña. Algo cansado. Antiguo. No puedo, dijo en voz baja. ¿Por qué? Miró hacia la casa. La cortina del frente se movió apenas. Porque no debo, respondió. Eso fue todo. Con el tiempo, dejé de insistir. Algo en su forma de hablar me incomodaba. No era miedo exactamente. Era más bien la sensación de estar frente a alguien que sabía cosas que yo no, cosas que no debería saber. Aún así, me gustaba verla. Mis padres decían que los Beltrán eran una buena familia. Que Elena era encantadora. Que Irene era muy educada. Que Lucas necesitaba cuidados especiales. Que Héctor trabajaba demasiado. Nadie veía nada raro. Yo tampoco. No de verdad. No todavía. Porque en ese entonces no sabía que ese no era el principio de la historia. Solo era la primera vez que los veía. Y tampoco sabía que, años después, cuando los volviera a ver, no habrían cambiado en absoluto. Cuando cumplí 10 años, mis padres decidieron que ya era momento de mudarnos. El vecindario había cambiado. Las rentas subían, los vecinos rotaban como si nadie echara raíces, y la sensación de hogar se había ido diluyendo poco a poco. No fue una decisión repentina, pero sí inevitable. Mi papá llenó la casa de cajas, mi mamá pasaba horas al teléfono con oficinas que nunca parecían ponerse de acuerdo, y yo estaba atrapado en medio. La burocracia nos frenó más de lo esperado. Formularios, firmas, retrasos. Cada vez que parecía que por fin nos iríamos, surgía un nuevo obstáculo. Mis padres se quedaban dentro, frustrados, revisando papeles. Yo, en cambio, salía a vagar por el vecindario, contando los días como si eso pudiera acelerarlos. Fue durante una de esas tardes, una semana después de la fecha en la que ya no deberíamos haber estado ahí, cuando los vi. El auto se estacionó frente a la casa vacía de al lado. La misma casa. Sentí una incomodidad inmediata, como si alguien hubiera dicho mi nombre en voz baja detrás de mí. Dejé de caminar. El sonido de la puerta del coche al abrirse me hizo girar lentamente. Primero bajaron los niños. Mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo, como si necesitara tiempo extra para aceptar lo que estaba viendo. El niño era Lucas. La niña era Irene. Lucas seguía teniendo 5 años. Irene, 8. No parecían tener esa edad. La tenían. Eran idénticos a como los recordaba, la misma estatura, la misma complexión, la misma piel pálida en Lucas, la misma delgadez enfermiza en Irene. Incluso la ropa parecía fuera de época, como si hubieran salido directamente de un recuerdo. Yo había crecido. Mucho. Era más alto que ambos. Mi voz había cambiado. Mis manos ya no eran las de un niño pequeño. Y sin embargo, ellos estaban ahí, congelados en el tiempo, caminando por el camino de entrada como si nunca se hubieran ido. Sentí que el estómago se me hundía. Entonces salió Elena. Igual que antes. Sin arrugas. Sin canas. Sin marcas de los años. Su sonrisa seguía intacta hasta que me vio. Nuestros ojos se cruzaron por encima de la cerca. Y algo cambió. Su expresión se quebró, como porcelana fina bajo presión. Primero fue sorpresa. Luego cálculo. Finalmente, algo mucho más oscuro. Sus labios se tensaron y sus ojos, esos ojos azul pálido que antes parecían amables, se llenaron de un odio tan puro, tan concentrado, que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era enojo. Era amenaza. Instintivamente, me agaché. Mi corazón golpeaba fuerte,
como si mi cuerpo hubiera entendido el peligro antes que mi mente. Me quedé así unos segundos, respirando rápido, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Cuando reuní el valor para volver a asomarme, Elena ya no estaba. Héctor y Lucas habían desaparecido dentro de la casa. Irene seguía afuera. Me miraba fijamente. Pero no con miedo. No con frialdad. Con algo que nunca antes había visto en ella. Esperanza. Sus ojos brillaban, abiertos de par en par, como si hubiera encontrado algo que llevaba años buscando. Algo que no esperaba volver a ver. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Elena salió furiosa, caminando rápido hacia Irene. La tomó del brazo con fuerza, clavándole los dedos como garras. «Entra», siseó, sin molestarse en bajar la voz. Irene no se resistió. No gritó. Solo dejó que la arrastraran. La puerta se cerró de un portazo. Un segundo después, escuché un grito. No fue largo. No fue teatral. Fue un sonido breve, ahogado, cargado de dolor real. Me quedé paralizado. Mis manos temblaban. Sentía la boca seca. Algo dentro de mí quería correr, gritar, llamar a mis padres. Pero otra parte, una parte más profunda y más antigua, me decía que no lo hiciera. Que no hablara. Que mirar ya era peligroso. Esa noche no dormí bien. Tampoco les conté nada a mis padres. Me repetí mil excusas, que quizá no eran ellos, que eran primos, que yo estaba confundido. Que la memoria infantil exagera. Que el miedo inventa cosas. Que el tiempo distorsiona los recuerdos. Cualquier cosa servía, siempre y cuando no tuviera que volver a enfrentar esa mirada de Elena. Pero no podía olvidar el grito. Ni la forma en que Irene me había mirado, como si yo fuera su última oportunidad. Así que empecé a observar la casa de los Beltrán. Desde lejos. Desde mi ventana. Desde detrás de la cerca. Esperaba un momento. Uno solo. Un instante en el que pudiera hablar con Irene sin que Elena estuviera cerca. Ese momento llegó una tarde. Elena salió con Héctor y Lucas. Escuché el coche alejarse. La casa quedó en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que temí que alguien pudiera escucharlo. Crucé el jardín con pasos torpes y rodeé la casa hasta la parte trasera. Y ahí estaba Irene. De pie, esperándome frente a la puerta trasera, como si supiera que iba a venir. La mancha dorada en su ojo izquierdo brillaba bajo la luz de la tarde. No había duda. Era ella. Pero algo estaba mal. Sus pupilas estaban dilatadas, casi negras. Su respiración era irregular. Tenía la frente cubierta de sudor y sus manos temblaban tanto que apenas pudo girar la perilla. Cuando abrió la puerta, dio un paso atrás, y cayó. Su rodilla golpeó el suelo con fuerza, raspándose. Me arrodillé de inmediato para ayudarla, buscando una forma de tranquilizarla, cuando vi algo que me heló la sangre. La herida se cerró. No lentamente. No como sana una herida normal. Se cerró al instante. La piel se reacomodó como si nunca hubiera pasado nada, dejando solo una mancha de sangre seca en su pantalón. Me quedé mirándola, incapaz de hablar. Irene reaccionó antes que yo. Me tapó la boca con la mano y susurró. SHHH. Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno y un lápiz. Sus manos temblaban mientras escribía. No puedo hablar. La casa escucha. Ella escucha. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez vi el verdadero miedo en sus ojos. Luego escribió otra frase, más lenta, más cuidada. Es más fácil mostrarte. Y fue entonces cuando crucé el umbral de esa casa. Sin saber que, al hacerlo, estaba entrando en algo de lo que nunca saldría del todo. La casa olía raro. No era humedad ni encierro. Era algo más, denso. Como metal viejo mezclado con flores secas. Un olor que no pertenecía a ninguna casa familiar normal.
Irene cerró la puerta trasera con cuidado, asegurándose de que no hiciera ruido. Caminaba descalza, apoyando primero la punta de los pies, como si hubiera aprendido a moverse así para no ser detectada. Cada paso suyo parecía calculado. Me hizo una seña para que la siguiera. Atravesamos un pasillo largo, demasiado largo para el tamaño exterior de la casa. Eso fue lo primero que me incomodó de verdad, la distribución no cuadraba. La casa por fuera era pequeña, estándar. Por dentro, parecía estirarse. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos. Paisajes, retratos de personas que no reconocí. Todos parecían viejos, de otra época. Y en muchos de ellos, aparecía Elena. Siempre igual. Siempre joven. Siempre observando. Llegamos a una habitación que parecía un estudio. Había cajas abiertas, archivadores a medio vaciar, y sobre un escritorio de madera oscura descansaba una pila de álbumes fotográficos gruesos, encuadernados en cuero. Irene tomó el de arriba. Sus dedos temblaban. Lo abrió frente a mí. Las primeras fotos eran sepia. Finales del siglo XIX, tal vez. Personas vestidas con ropa antigua, rígidas, serias. Y ahí estaba ella. No había duda. Elena. La misma cara. La misma mirada. El mismo cuerpo. Solo cambiaba la ropa. En algunas imágenes llevaba vestidos largos, oscuros, con bordados extraños. Símbolos que no reconocí, pero que me hicieron sentir incómodo con solo mirarlos. No parecían decorativos. Parecían funcionales. Pasé las páginas con cuidado. Foto tras foto. Décadas distintas. Siglos distintos. Ella no envejecía. Los demás sí. En casi todas las páginas aparecían funerales. Tumbas. Personas distintas, siempre al lado de Elena. Maridos, hermanos, hijos. Todos morían. Ella permanecía. A medida que avanzábamos, las fotos se volvían más modernas. Blanco y negro. Luego color. Entonces vi una foto que me hizo tragar saliva. Una boda. Elena, radiante, vestida de blanco. Junto a ella, Héctor. Joven. Mucho más joven de lo que debería ser. Debajo de la foto, escrito a mano, con tinta negra. Encantamiento completado al amanecer. Ahora estaremos juntos para siempre. Sentí un nudo en el estómago. Seguimos. La siguiente sección del álbum mostraba el nacimiento de Irene. Luego el de Lucas. Fotos familiares felices. Vacaciones. Árboles de Navidad. Cumpleaños. Pero algo empezó a cambiar. En las fotos donde Irene crecía, Elena ya no sonreía igual. Su expresión se tensaba. Sus ojos parecían decepcionados. Cuando Irene llegó a la edad en la que debería convertirse en adolescente, las fotos se volvieron escasas. Algunas estaban rotas. O rasgadas. O pegadas de nuevo. Había cartas. Una, protegida con plástico, me heló la sangre al leerla. Querida Irene. He reflexionado sobre tu petición. Estaba equivocada al negarte el conocimiento. Regresa a casa. Tendremos una última cena familiar. Te daré todo lo que necesitas. Con amor, mamá. Irene señaló la carta, luego escribió rápidamente en su cuaderno. Fue una trampa. Pasé la página. 2 fotos finales. En la primera, Irene aparecía adulta. Hermosa. Segura. Libre. Elena estaba detrás de ella, con la mano apoyada en su espalda, brillando. En la segunda, Irene volvía a tener 8 años. Su ropa adulta colgaba de su cuerpo como un disfraz grotesco. Su boca estaba abierta en un grito silencioso. Elena reía. Debajo, la leyenda. Esta familia no se romperá. Sentí náuseas. Miré a Irene. Su rostro estaba inexpresivo. Cansado.
Antiguo. Señaló otro álbum. Este era sobre Lucas. No tuvo boda. No tuvo cartas bonitas. Fue capturado. Atado. Drogado. Las fotos mostraban su transformación paso a paso. En algunas lloraba. En otras, simplemente miraba al vacío. Las últimas imágenes lo mostraban pequeño otra vez. Pero algo estaba roto en él. Irene escribió. Nunca volvió del todo. Cerró el álbum. Luego me tomó de la mano y me llevó a la última habitación. El vivero. Por fuera, parecía una habitación infantil común. Colores claros. Dibujos en las paredes. La puerta tenía cadenas. Dentro, vi esposas fijadas a las camas. Colchones cubiertos con plástico. Jeringas. Frascos. Pastillas. Y colgando del techo, un móvil. No animales. No estrellas. 5 formas carnosas. Tardé un segundo en reconocerlas. Dedos. Dedos humanos. Miré la mano vendada de Irene. Ella levantó el cuaderno por última vez. Vuelven a crecer. Pero tardan. Entonces entendí. Elena no solo controlaba el tiempo. Controlaba el cuerpo. El dolor. La obediencia. Y si alguien crecía demasiado, lo corregía. Irene me miró con urgencia. Escribió rápido, casi rasgando el papel. Necesito salir. Y tú también estás en peligro. Ahí supe que ayudarla no era una opción. Era una deuda. Y que, pasara lo que pasara después, Elena no iba a perdonarnos. 6. Acepté ayudarla esa misma tarde. No porque fuera valiente. No porque creyera que podía vencer a Elena. Acepté porque, después de ver esos álbumes, entendí algo con una claridad aterradora: si no hacía nada, Irene y Lucas no iban a salir vivos jamás, y yo probablemente tampoco. Irene no habló. Nunca lo hacía. Pero me explicó todo en su cuaderno, con una precisión fría, casi quirúrgica. Su madre tenía un grimorio. No un libro cualquiera, sino el libro. El origen de todo. Ahí estaban los encantamientos que le permitían detener el envejecimiento, revertirlo, transferir vitalidad, reconstruir tejidos, incluso fragmentar la identidad de una persona hasta que obedeciera sin cuestionar. El libro se guardaba en una caja fuerte empotrada en el estudio. Excepto por las noches. Cuando bebe vino, escribió Irene, lo deja fuera. Siempre cree que nadie puede tocarlo. Tenía razón. Elena no temía a los humanos. Solo temía perder el control. El plan era simple. Horriblemente simple. Yo debía entrar esa noche, copiar ciertas páginas, solo las necesarias, y salir sin ser visto. Irene se encargaría del resto cuando tuviera el conocimiento suficiente para defenderse. No para matarla, aclaró en el cuaderno. Solo para que no pueda volver a tocarnos. Mentía. O, al menos, se mentía a sí misma. Esa noche no cené. Apenas pude tragar agua. Cada sonido de la casa me hacía saltar. Mis padres dormían, inconscientes del infierno que había a unos metros. A las 2 de la mañana, me levanté. Metí en mi mochila una cámara desechable, una linterna pequeña y guantes. No sabía por qué los guantes, solo sentía que no debía tocar nada directamente. Salí por la puerta trasera. El aire nocturno estaba pesado. Sin viento. Sin grillos. Como si el barrio entero contuviera la respiración. La ventana del baño de los Ambrosio estaba abierta. Tal como Irene prometió. Trepar fue fácil. Había practicado escapadas peores de niño. Caí dentro sin hacer ruido. El piso estaba frío, casi húmedo. La casa, de noche, era distinta. Las sombras parecían más largas. Más densas. El pasillo se curvaba ligeramente, como si no quisiera que avanzara. Escuché un ruido suave, respiración.
Contuve el aliento. Venía del dormitorio principal. Pasé de puntillas. Cada paso era una negociación con el miedo. El estudio estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Una línea de luz escapaba por la rendija. Empujé lentamente. El grimorio estaba ahí. Abierto. Sobre el escritorio. Era más grande de lo que esperaba. Cuero oscuro, casi negro. El lomo estaba agrietado como piel vieja. Al acercarme, sentí un cosquilleo desagradable en los dedos, incluso a través de los guantes. No había títulos. No había índice. Solo símbolos. Algunos parecían moverse cuando no los miraba directamente. Encendí la linterna con cuidado y busqué las páginas que Irene había descrito. Las reconocí por los diagramas, cuerpos humanos, círculos, flechas, anotaciones en un idioma que no conocía, pero que entendía de una forma instintiva. Como si el libro quisiera ser leído. Fotografié cada página. 1, 2, 3. En la cuarta, sentí algo. Una presión. Como si alguien estuviera detrás de mí. Apagué la linterna. Escuché pasos. Lentos. Arrastrados. El corazón me golpeaba en la garganta. Entonces una voz, suave, casi cariñosa. Tomás. Elena. Congelé. Creí escuchar algo, dijo. Los viejos pisos crujen, ¿sabes? No me moví. No respiré. Escuché cómo se acercaba al escritorio. El sonido del cuero al cerrarse. El golpe seco del grimorio al ser colocado en la caja fuerte. La cerradura giró. Silencio. Luego, pasos alejándose. Esperé. Conté hasta 100. Hasta 200. Hasta que mis piernas comenzaron a temblar. Salí del estudio. Crucé el pasillo. Justo cuando llegaba a la ventana, vi algo que me heló la sangre. Héctor estaba despierto. De pie en la cocina. Sosteniendo algo en la mano. Una picana eléctrica. Me miró. No con odio. No con ira. Con resignación. Como un hombre que ya había perdido demasiado para intentar salvar a alguien más. No dijo nada. Yo tampoco. Salté por la ventana. Corrí. No miré atrás. Revelé las fotos al día siguiente. Gasté todos mis ahorros. El dependiente no preguntó nada, pero me miró raro. Por la tarde, cuando Elena no estaba, pasé las fotos por debajo de la cerca. Irene las recogió. Sonrió. Fue la primera sonrisa real que le vi. No olvidaré esto, susurró. Nunca. Y en ese momento, sentí algo que no supe identificar. No era alivio. Era presagio. A la mañana siguiente, el silencio fue lo primero que noté. No el silencio normal de un barrio dormido, sino un silencio mal colocado, como si alguien hubiera borrado el sonido a propósito y olvidado volver a encenderlo. Me asomé por la ventana. La casa de al lado estaba abierta. La puerta principal entreabierta. Las cortinas corridas. El coche no estaba. No había movimiento. Ni Elena. Ni Héctor. Ni Irene. Ni Lucas. Nada. Esperé. 5 minutos. 10. Media hora. Nada. Crucé la calle. Cada paso me pesaba como si caminara sobre lodo invisible. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Entré. La casa estaba vaciada quirúrgicamente. No revuelta. No saqueada. Vaciada. Los cuadros faltaban. Los muebles caros, desaparecidos. Los álbumes de fotos, no estaban. La caja fuerte del estudio estaba arrancada del muro, dejando concreto roto como hueso expuesto. Pero lo peor era el aire. Olía a ozono. A hierbas quemadas.
A algo antiguo que había sido despertado, y luego marchado con prisa. Subí al segundo piso. El vivero. La puerta seguía cerrada con cadenas. Las abrí. Las camas estaban vacías. Las correas colgaban sueltas. Las sábanas de plástico, manchadas. El móvil del techo ya no tenía nada colgando. Solo ganchos balanceándose suavemente. En el suelo encontré algo. Un cuaderno. El de Irene. Solo una página escrita, arrancada a medias, como si hubiera tenido que huir antes de terminarla. No podía arriesgarme a enfrentarla. El libro no es solo suyo. Ella no envejece, pero tampoco puede morir. Así que hice lo único que podía hacer. La letra se volvía temblorosa. Ahora ella duerme. No como humana. No como madre. Y la última línea, escrita con fuerza suficiente para romper el papel. Prometí no ser como ella. Pero la libertad siempre cobra intereses. Sentí náuseas. Salí de la casa. Ese mismo día, llegaron patrullas. Luego trabajadores sociales. Luego una historia oficial. La familia se mudó de manera repentina. Nadie investigó demasiado. Nadie preguntó por los niños. Porque nadie quería saber. Nos mudamos poco después. Otra ciudad. Otro estado. Otra vida. Crecí. Estudié. Trabajé. Nunca tuve hijos. Nunca quise. Las pesadillas nunca se fueron, pero aprendí a vivir con ellas, hasta que, hace un mes, llegaron mis nuevos vecinos. Una familia numerosa. Demasiado numerosa. 12 niños. Todos de edades distintas. Todos demasiado atentos. Demasiado obedientes. La madre, alta, morena, segura. 30 y tantos años, embarazada otra vez. Cuando se acercó a saludar, vi su ojo izquierdo. La mancha dorada metálica bajo la pupila. Irene. No había envejecido. Me guiñó un ojo. Te dije que te debía más de lo que imaginas. La seguía dentro. La casa era más grande por dentro. No físicamente. Conceptualmente. Los pasillos se estiraban. Las habitaciones parecían multiplicarse cuando no las miraba directamente. Los niños se movían en sincronía. No hablaban a menos que se les permitiera. Se estremecían cuando ella alzaba la voz. Vi a uno de los mayores. Tenía 14 años. Era idéntico a Lucas. Dijiste que solo querías ser libre, le dije. Ella sonrió. Triste. Sincera. Lo quería. Pero primero tuve que arreglar muchas cosas. Cuidar a mi hermano. Asegurarme de que mi madre no volviera jamás. Y después entendí algo. Se agachó frente a uno de los niños, acariciándole el cabello. El poder no está en la magia. Está en el amor y en el miedo. Tragué saliva. ¿De dónde salieron todos ellos? Gente que nadie iba a extrañar, respondió con naturalidad. Adictos. Abusadores. Un par de policías curiosos. Una trabajadora social insistente. Se encogió de hombros. Ahora están a salvo. Conmigo. Uno de los niños entró cargando una hielera. Papá, ¿dónde lo pongo? Papá. Era Héctor. Tenía 6 años. Pequeño. Tembloroso. Dentro de la hielera vi algo que me persigue cada noche. Un móvil. Hecho con globos oculares. Mirándome. ¿Dónde está Elena? Pregunté. Irene apoyó la mano en su vientre. Sonrió. No respondió. Eso fue suficiente. Cuando me fui, Héctor me agarró de la manga. Mátame, susurró. Por favor. No supe cómo ayudarlo. Corrí. Hace 2 días, me corté el brazo con unas tijeras. La herida sanó en segundos.
Ahora lo sé. Ella también me hizo inmortal. No sé si como regalo. O como promesa. O como advertencia. Por eso escribo esto. Si ves a una mujer con un ojo manchado de oro, rodeada de niños que no crecen, huye. Porque siempre hay espacio para uno más en la familia.